El túnel. Escena 1. La confesión y el abismo interior. Soy Juan Pablo Castel. Desde el primer instante quiero ser brutalmente claro. Maté a María Iribarne. No lo niego, no lo disfrazo, no lo oculto tras excusas vacías o justificaciones pueriles. Esta es la historia del crimen. Pero también, y más profundamente, es la historia de una desesperación, de un túnel oscuro y solitario en el que he vivido siempre, mucho antes de conocer a María. No soy un loco. No soy, al menos, uno de esos locos que gritan en las calles o que ríen solos en las plazas vacías. He sido, quizás, algo peor, un hombre razonable, lúcido hasta el dolor, consciente de cada uno de los muros que me rodeaban, de cada palabra vacía que se pronunciaba a mi alrededor, de cada sonrisa hueca en los rostros cotidianos. En este mundo de espectros civilizados, fui un espectador que no podía participar del juego. Me mantenía aparte, detrás de un vidrio invisible que solo yo veía. ¿Cómo explicar el frío que sentía al ver a las personas conversar sobre trivialidades, intercambiar frases aprendidas, celebrar sin motivo, reír por inercia? ¿Cómo hacer comprender la inmensa soledad de aquel que ve y no es visto, que siente y no es sentido, que grita en silencio mientras los demás viven, como si nada, como si no pasara nada? A veces, durante los atardeceres en mi taller, mientras la ciudad se apagaba lentamente, pensaba que la humanidad era un conjunto de seres arrastrados por rutinas vacías, incapaces de mirarse de verdad, incapaces de tocar el alma de otro. Fue en ese contexto de soledad infinita que conocí a María. No fue casualidad, no fue azar. Fue, tal vez, la manifestación más cruel de la ironía del destino. Mostrarme por un instante la posibilidad de ser comprendido, para luego arrebatarme todo y empujarme definitivamente hacia la oscuridad. Recuerdo aquella tarde como si fuera ahora. Una exposición de arte, rostros indiferentes, murmullos hipócritas, movimientos mecánicos entre las telas. Y, de repente, ella. No era especialmente hermosa según los cánones ordinarios, pero había en su manera de estar, en su quietud, en su concentración silenciosa, algo profundamente conmovedor. No miraba el cuadro como los demás. No miraba la escena superficial. Su atención estaba puesta en un pequeño detalle. Una ventanita casi invisible, en la esquina de mi pintura, donde una figura minúscula contemplaba, sola, la vastedad del mar. Esa ventana no era un adorno. Era el corazón mismo del cuadro. Era el único espacio sincero en medio de toda la obra. Y ella lo vio. Por primera vez, alguien había atravesado el muro. Por primera vez, alguien había escuchado mi grito mudo. En ese instante, supe que la vida, mi vida, ya no sería la misma. Porque había encontrado, en medio del vacío, a un ser capaz de comprender. O eso quise creer. Pausa lenta. A partir de ese momento, todo fue inevitable. Como un viajero que, tras años de oscuridad, divisa una luz en el horizonte y se lanza hacia ella, sin medir consecuencias, sin detenerse, sin pensar que tal vez esa luz sea apenas un espejismo. Así me lancé hacia María. Así comenzó la tragedia. El túnel. Escena 2. La exposición y el inicio de la obsesión. Narrador, voz de Juan Pablo Castel. Fue en una exposición en el Salón de Primavera, donde la vi por primera vez. La sala, amplia y fría, estaba llena de gente que caminaba entre los cuadros con una mezcla de indiferencia y afectación. Las voces, los murmullos, el murmullo incesante de las conversaciones banales, me golpeaban como olas contra una piedra cansada. Observaba a la gente moverse entre las obras, opinando, juzgando, emitiendo frases hechas que apenas si rozaban la superficie de lo que veían. Nadie parecía comprender nada. Nadie parecía ver más allá del marco, más allá del color y la forma. Fue entonces cuando la vi. Ella estaba allí, de pie, frente a uno de mis cuadros, Maternidad. No miraba la figura principal, no observaba la escena superficial que todos los demás comentaban. No, sus ojos, atentos y casi temblorosos, se posaban en una pequeña ventanita pintada en un rincón apenas perceptible, una abertura por donde una mujer diminuta miraba hacia un mar desolado. Pausa lenta. Era la única parte del cuadro que realmente importaba. El resto, las figuras, los gestos, los colores, era apenas una máscara, un pretexto para ocultar aquella pequeña grieta sincera. María, aún no sabía su nombre entonces, había visto aquello que los demás ignoraban. Fue como un relámpago silencioso que desgarró mi soledad en dos. Me quedé inmóvil, observándola desde la distancia, con una mezcla de incredulidad y miedo. Miedo de que se marchara sin que pudiera acercarme. Miedo de que,
al intentar hablarle, destruyera el milagro de aquel momento perfecto. Pausa breve. Durante largos minutos, ella permaneció allí, absorta. Y luego, como si sintiera mi mirada, se apartó lentamente, perdiéndose entre la multitud. Yo quise seguirla. Yo debí seguirla. Pero la parálisis, esa enfermedad vieja de mi alma, me retuvo. Cuando finalmente me decidí a salir a la calle, ella ya había desaparecido en la ciudad inmensa. Pausa emocional. Desde ese momento, comenzó la búsqueda. Una búsqueda que no era solo de ella, sino también, y sobre todo, de algo que yo había perdido hacía mucho tiempo, la esperanza de no estar condenado a la incomunicación perpetua. Me convertí en su sombra. Recorrí avenidas, cafés, parques, museos. Buscaba su rostro entre la multitud. Buscaba su silueta entre los reflejos de los escaparates. Buscaba su presencia en el viento que movía las hojas en las plazas. No sabía quién era. No sabía cómo se llamaba. No sabía dónde encontrarla. Solo sabía que existía. Y eso bastaba para convertir cada día en una tortura de ansiedad y espera. Pausa intensa. Así fue como la obsesión se instaló en mí. No como una pasión romántica, no como una fantasía dulzona, sino como una necesidad desesperada, brutal, ineludible. Porque ahora sabía que había, en algún lugar, un ser que podía entenderme. Y perderla sería perder, para siempre, toda posibilidad de redención. El túnel, escena 3. La búsqueda obsesiva y el reencuentro. Narrador, voz de Juan Pablo Castel. Durante días enteros, mi vida se redujo a buscarla. Cada rincón de Buenos Aires se convirtió en un laberinto de espejos rotos donde solo quería encontrar su reflejo. Deambulaba por las avenidas, cruzaba plazas desconocidas, me perdía en calles que nunca antes había transitado. Observaba cada rostro de mujer que cruzaba conmigo, cada sombra, cada perfume que el viento traía. Todo podía ser una señal. Todo podía ser ella. Pero nunca era. Pausa lenta, cargada de frustración. A veces, cuando la noche caía sobre la ciudad y las luces se encendían como débiles estrellas artificiales, sentía que su rostro se dibujaba en cada ventanal iluminado, en cada mujer que pasaba apresurada bajo los faroles. Soñaba con ella despierto. Soñaba con su mirada detenida en mi cuadro, su atención tan plena que parecía escuchar el silencio mismo de la pintura. ¿Cómo podía encontrarla? ¿Cómo rescatar un nombre de entre millones? Susurro reflexivo. Pensé en volver al salón de primavera. Tal vez allí volvería. Tal vez era asidua a esas exposiciones. Regresé una y otra vez, como un animal herido que busca sin comprender. Nada. Pausa pesada. Y entonces, una mañana, cuando la esperanza comenzaba a apagarse como una vela consumida, la vi. En una esquina cualquiera, en medio del tráfico y del ruido, la vi. Caminaba tranquila, con esa cadencia ligera y serena que ya había intuido en su breve contemplación de mi cuadro. Mi corazón golpeó violentamente en mi pecho. Mis piernas temblaron. Durante segundos eternos, la observé sin atreverme a moverme. ¿Era ella? ¿Era un engaño de mi mente exhausta? Pero entonces, en un movimiento casi imperceptible, ella volvió la cabeza. Y su mirada, esa mirada que había visto y sentido antes, rozó la mía. No sonrió. No pareció reconocerme. Pero en sus ojos vi otra vez aquel extraño silencio. Pausa. Me lancé tras ella. Caminaba deprisa, como si la ciudad misma quisiera tragársela antes de que pudiera alcanzarla. Crucé calles, esquivé coches, tropecé con transeúntes que me miraban con disgusto. Finalmente, logré acercarme. Señora, dije con voz apenas audible, temblorosa. Ella se volvió, sorprendida, no alarmada. Estábamos cara a cara. Ella me miró con curiosidad, con un dejo de cortesía distante. Y entonces, balbuceando, sin saber cómo comenzar, le hablé de mi cuadro. Le hablé de la ventana, de la mujer que miraba al mar, de cómo había notado que ella había visto aquello que nadie más había visto. María, así se presentó, sonrió suavemente. Me conmovió esa ventanita, dijo. Me pareció la única parte viva de toda la pintura. Pausa emocional. Esa frase fue como un golpe en el centro mismo de mi alma. Ahí estaba, la conexión que siempre creí imposible. Había comenzado, aunque aún no lo sabía. En ese momento comenzó no solo la historia de un encuentro, sino también la tragedia inevitable que nos arrastraría a ambos.
Escena 4. El vídeo invisible. Hay quienes hablan de soledad como si fuera un estado transitorio, como si fuera una sala de espera en la que uno, con algo de paciencia, termina encontrando compañía. Para mí, en cambio, la soledad ha sido siempre una residencia permanente. No un cuarto, sino un país. No un instante, sino una vida. En este mundo de espectros civilizados, fui siempre un espectador. Veía cómo los demás jugaban su juego, cómo conversaban, reían, se tocaban con gestos espontáneos, se llamaban por sus nombres. Yo no tenía nombre para nadie. Nadie tenía nombre para mí. Me mantenía aparte, pero no por voluntad. Era como si existiera un vidrio invisible entre ellos y yo. Un muro sutil, frío. Nadie más lo veía. Solo yo. Pero estaba allí. Un límite impalpable que no bloqueaba la vista, pero sí el contacto. Que no impedía escuchar, pero sí ser escuchado. Yo podía estar presente, a 1 metro de distancia, incluso menos, y, sin embargo, no estar allí. Nadie me veía. Caminaba por las calles como un hombre común, pero por dentro llevaba una ausencia. Y si alguna vez intentaba acercarme, decir algo, tomar parte de ese teatro humano, sentía el golpe seco de esa barrera invisible. Una risa que no me incluía. Un saludo que pasaba de largo. Una conversación que se abría justo antes de llegar a mí y se cerraba justo cuando pasaba. Yo era como una cámara sin lente. Capturaba todo, pero sin posibilidad de formar parte. O como un espejo astillado, incapaz de reflejar un rostro entero, incapaz de devolver el mío siquiera. ¿Qué rostro tiene alguien que nunca ha sido visto con atención? ¿Qué forma adopta la conciencia cuando está sola consigo misma durante años? Se convierte en eco, en cuchilla, en juicio constante, que no perdona ni olvida. Llegué a pensar que tal vez la culpa era mía, que había algo roto en mi manera de mirar. Pero no, no era eso. Era el mundo. Era el modo en que los otros vivían con ligereza, sin hacerse preguntas, sin detenerse jamás a mirar realmente a los ojos de alguien. Ellos habitaban la superficie. Yo vivía hundido en un subsuelo sin ventanas. Había días en que deseaba romper ese vidrio. A veces soñaba con gritar tan fuerte que alguien, uno solo, se girara. Que alguien dijera, te veo. Pero el silencio siempre ganaba. Y la costumbre de no esperar nada se volvió un refugio. Yo me decía, así debe ser. Así es. No hay afuera. No hay nadie. Sin embargo, cada vez que pasaba cerca de una plaza donde los niños jugaban o de una pareja que se besaba bajo una farola, una punzada me atravesaba. No era envidia. Era otra cosa. Una forma oscura de nostalgia, pero no de algo que perdí, sino de algo que nunca tuve. Una vida en la que no fui elegido. Una existencia sin espejo, sin eco, sin otra voz. ¿Y qué es un hombre sin otro hombre que lo mire? Apenas un trazo. Apenas un susurro que el viento se lleva. Así era yo. Y así seguí siendo, hasta el día en que vi a María. Pero esa es otra escena. Hay momentos en los que el día empieza a apagarse y la ciudad se convierte en un murmullo. Las calles, todavía calientes por el sol, se enfrían lentamente bajo un cielo que pierde color. La luz, esa luz del atardecer que es más emoción que fenómeno, entra por la ventana de mi taller con una timidez casi sagrada. Todo se vuelve más lento, más frágil. En esos instantes, cuando el mundo parece contener la respiración, yo me sentaba en mi banco de madera, frente al lienzo, y no pintaba. Observaba cómo los trazos se mezclaban con las sombras, cómo la luz rozaba las pinceladas secas del día anterior, cómo el polvo se alzaba y caía con un silencio perfecto. Y entonces pensaba, no lo podía evitar, en la humanidad, no como concepto, como masa, como estampida cotidiana. Seres que se movían sin saber por qué, sin saber hacia dónde, que cumplían con horarios, con rituales, con estructuras hechas por otros, que nacían, se reproducían, morían, todo en orden, todo según las normas. Yo no podía integrarme a eso. Me preguntaba si acaso no era yo el equivocado. Si no sería más fácil cerrar los ojos y dejarme llevar. Había días en que envidiaba la simpleza de una conversación trivial, el consuelo de una rutina, la promesa de un domingo igual al anterior. Pero algo en mí se rebelaba. Algo en mí se negaba a aceptar esa ficción amable que los demás parecían habitar con tanta naturalidad. Y así volví a mirar mis cuadros. Era mi único lenguaje honesto. Allí podía ser sincero sin miedo, sin filtros,
sin necesidad de adaptarme. En cada lienzo había una confesión, un grito, un gesto que no encontraba lugar en la vida real. Cada sombra era una herida, cada trazo, una tentativa de comprensión. Porque el arte, el verdadero arte, no sirve para decorar salones ni para entretener burgueses aburridos. El arte, cuando nace de lo más hondo, es una manera de sostenerse de pie en medio del derrumbe. Y yo estaba siempre al borde del derrumbe. A veces imaginaba que si alguien lograba ver el corazón de mis cuadros, entendería lo que yo no sabía decir con palabras. Entendería que cada figura, cada rincón, cada minúsculo detalle tenía un peso insoportable. Como esa ventana. Esa pequeña ventana en el rincón de un cuadro que parecía no tener importancia, pero que lo era todo, porque esa ventana era mi alma. Y yo sabía, lo sabía con una mezcla de esperanza y cinismo, que nadie la vería jamás, que nadie prestaría atención, que todos mirarían los colores, la forma, el conjunto, pero no la verdad, hasta que llegó María. Pero eso ya lo he dicho. En esa época, yo no sabía lo que venía. Solo sabía que cada atardecer era una tregua entre la oscuridad interna y la exterior. Una pausa triste en la que el mundo parecía, por un instante, tener sentido. Pero solo por un instante. Luego todo volvía a ser igual. El lienzo seguía allí. El polvo seguía cayendo. Y yo seguía solo. A veces el mundo se disfraza de civilización para ocultar su vacío. Y las galerías de arte, esos templos del falso entendimiento, no son más que salones donde la incomprensión se aplaude con vino en la mano. Esa tarde, como tantas otras, había una exposición. Era mía. Los asistentes, críticos, amigos de críticos, esposas de amigos de críticos, flotaban entre los cuadros con movimientos suaves, casi teatrales. Murmuraban palabras como fuerza, profundidad, textura, sin mirar nada realmente. Yo los observaba desde un rincón. Era una escena conocida, el desfile de los indiferentes. Cada quien cumplía con su papel. Mirar durante 3 segundos, asentir, pasar al siguiente. Nadie miraba, nadie veía. Yo estaba allí, de pie, junto a la pared, invisible entre mis propias obras. Y entonces ocurrió. No escuché su nombre. No vi de dónde venía. Solo supe que se había detenido frente a ese cuadro. El cuadro, aquel que encerraba, en un rincón casi imperceptible, la única parte sincera de toda la obra. Una ventanita diminuta, perdida entre trazos, desde donde una figura minúscula contemplaba el mar. Esa figura era yo. Esa ventana era la grieta por donde respiraba mi angustia. El resto del cuadro era un laberinto, un decorado, una trampa. Pero ella no se dejó atrapar. No miró el conjunto, no se deslumbró con el contraste, no fingió entender. Fue directamente a la ventana. Y se quedó allí, inmóvil, como si supiera, como si también hubiera habitado un túnel alguna vez. Sentí que me temblaban las manos. No por nerviosismo, sino por conmoción. Por primera vez, alguien atravesaba el muro. Alguien escuchaba mi grito mudo. No se giró, no buscó a nadie, no consultó ningún catálogo. Solo permaneció allí, en silencio, contemplando esa pequeña abertura a la pintura. Y yo lo supe con una claridad dolorosa, que algo había cambiado, que a partir de ese instante mi vida ya no podría continuar como antes. No era amor, ni atracción, era algo más primitivo, más radical. Necesidad. Yo necesitaba saber quién era. Necesitaba comprender qué vio. Necesitaba, aunque me avergüence admitirlo, aferrarme a esa mirada como a un salvavidas. Porque si alguien había entendido la ventana, entonces, por fin, no estaba solo. Y si no estaba solo, tal vez, solo tal vez, no estaba perdido. Pero ella se marchó. No me miró al irse. No dijo una palabra. Se perdió entre las otras sombras. Y yo me quedé allí, clavado como una figura más, atrapado en el marco invisible de mi desesperación. No supe quién era. No supe a dónde fue. Solo supe que tenía que encontrarla. La búsqueda de María. A partir de aquella tarde, mi vida dejó de ser la misma. No fue una decisión. No fue un impulso. Fue una necesidad. Necesidad en su forma más pura, más brutal, más desesperada. Porque si aquella mujer, esa desconocida silenciosa que se detuvo ante mi ventana,
Había comprendido algo. Entonces el mundo no era completamente hostil. Entonces, tal vez, yo no estaba del todo condenado. Necesitaba encontrarla. No para hablarle. No para agradecerle. No para amarla. Para confirmar que existía. Que no había sido una alucinación. Que no la había inventado mi mente como un recurso patético para seguir adelante. Porque yo he sido capaz de inventar esperanzas. Y después destruirlas. Así empecé a buscarla. Primero con torpeza, preguntando discretamente en la galería. Luego, con vergüenza, fingiendo interés en otras cosas, para disimular que solo me interesaba ella. Y finalmente, con obsesión. Iba a exposiciones donde jamás la había visto, solo por si acaso. Recorría calles al azar, como si el destino pudiera tener la gentileza de repetir el milagro. Me sentía ridículo, y al mismo tiempo, completamente poseído por esa urgencia sin forma. Porque no era amor lo que sentía. Aún no. Era algo más salvaje. Una suerte de hambre espiritual. ¿Quién era ella? ¿Qué historia la había llevado a detenerse justo en ese punto del cuadro? ¿Cuántas soledades había acumulado para reconocer la mía? El mundo me parecía más injusto que nunca. Las personas más lejanas. Cada conversación ajena me sonaba como una traición, un ruido que me alejaba de ella. Cada rostro que no era el suyo era una burla. Y sin embargo, seguía buscando. Durante días, durante semanas. Como quien recorre un túnel sin mapa, guiado solo por la certeza de que al final, en algún punto, hay una salida. O alguien. Y entonces, la encontré. Fue una tarde cualquiera. De esas tardes tibias donde la ciudad parece suspenderse en una especie de letargo sin tiempo. Caminaba por una avenida sin rumbo, y de pronto, la vi. Caminaba frente a mí, con ese mismo andar sereno que ya conocía sin conocer. Y supe que era ella. Como se sabe que algo nos pertenece sin necesidad de comprobarlo. El corazón me golpeó el pecho como un animal enjaulado. Y por primera vez sentí miedo. Miedo de acercarme. Miedo de equivocarme. Miedo de descubrir que no era quien yo creía. O peor aún, que sí lo era y no recordaba nada. Pero no podía detenerme. Así comenzó la verdadera historia. La seguí durante unos minutos, con pasos medidos, procurando no parecer lo que era, un hombre al borde del abismo. La distancia entre nosotros era corta, pero se sentía infinita. Ella caminaba sin apuro, con ese tipo de calma que no es despreocupación, sino desconexión, como si el mundo no fuera con ella, como si también viviera detrás de un vidrio. Sentí algo extraño. No era esperanza, era una mezcla de vértigo y de lucidez. Como si en ese instante hubiera comprendido que todos mis pasos anteriores, todos los cuadros, todas las vigilias, todas las horas de angustia, conducían a ese momento. Cuando finalmente me acerqué, mi voz no salió como esperaba. No fue firme, no fue segura, fue apenas un murmullo. Disculpe, ella se volvió, y en sus ojos, por un segundo eterno, no hubo sorpresa, como si me hubiera estado esperando. No dijo nada, yo tampoco. Nos miramos, y supe que era ella, la mujer de la galería, la única que había visto la ventana. Me presenté. Dije mi nombre. Mencioné el cuadro. Ella asintió suavemente. Dijo que lo recordaba, que le había llamado la atención esa pequeña figura en el rincón, que le parecía triste, triste. Esa palabra, dicha con tanta sencillez, me estremeció, porque no era una opinión, era una llave. Le pregunté cómo se llamaba. María, dijo, María Iribarne. Su voz tenía una cadencia extraña, como si cada sílaba flotara levemente antes de tocar el suelo. No era una voz alegre, ni forzada, era honesta. La invité a tomar un café, y aceptó. Aquel gesto mínimo, aceptar un café, fue para mí un acontecimiento descomunal. La acompañé hasta un lugar cercano, y hablamos, pero no como hablan los desconocidos. No hubo necesidad de llenar vacíos con banalidades. El silencio entre nosotros era natural, como si ya nos conociéramos, como si el silencio no separara, sino que uniera. Me escuchaba con una atención que no era cortesía, y yo hablaba como nunca antes, sin miedo a parecer ridículo, sin necesidad de impresionar. Sentía, por primera vez, que mis palabras llegaban a algún lugar, que no se perdían en el aire, que alguien, ella, las recibía. ¿Qué sentí en ese momento? Difícil decirlo. No fue amor. Aún no. Fue algo más profundo.
Fue reconocimiento, como si su existencia viniera a dar sentido, retroactivamente, a la mía. Como si todo mi pasado, mi aislamiento, mi desesperación, mi túnel, hubieran sido necesarios para llegar a ese instante. María, no sabía nada de ella, ni su historia, ni su mundo, pero había visto la ventana. Y con eso bastaba. O eso quise creer. Durante los días que siguieron a aquel encuentro, María se volvió una presencia constante. No siempre física, pero sí mental. Me sorprendía pensándola en medio del trabajo, al caminar por la calle, al mirar el mar desde mi ventana. Había en ella una delicadeza inquietante, como esas melodías que uno no puede sacarse de la cabeza, y no sabe si es por belleza o por amenaza. La veía, la escuchaba, y todo parecía encajar. Pero cuando se iba, cuando el silencio regresaba, algo oscuro comenzaba a removerse en mí. Al principio lo confundí con el miedo de perderla. Luego entendí que era algo más profundo, la sospecha de no poseerla del todo. No sabía qué hacía cuando no estaba conmigo. No sabía con quién hablaba. No sabía si me recordaba, si pensaba en mí con la misma intensidad con la que yo pensaba en ella. Esa incertidumbre, mínima, insignificante, se convirtió pronto en una fisura. Y las fisuras, cuando uno vive en el túnel, no se cierran, se agrandan. Había momentos en los que la miraba y sentía una paz inexplicable. Su forma de inclinar la cabeza, de guardar silencio cuando hablaba de cosas importantes. Pensaba, esta mujer es distinta. Esta mujer ha conocido el abismo. Pero después, bastaba un gesto, una demora, una frase ambigua. Y todo se desmoronaba. ¿Y si no era lo que creía? ¿Y si su mirada en la galería no había sido comprensión, sino simple curiosidad? ¿Y si yo había proyectado en ella todo lo que necesitaba ver? Empecé a hacer preguntas. Preguntas que disfrazaba de interés, pero que llevaban dentro una ansiedad violenta. ¿Dónde estuviste? ¿Con quién hablaste? ¿Qué pensás de mí? Y ella respondía con una calma que, en vez de apaciguarme, me irritaba, porque no podía leerla del todo. Y yo necesitaba leerla. Necesitaba saber qué pensaba, qué sentía, qué deseaba, no por curiosidad, por control, por miedo, porque cuando uno ha estado solo demasiado tiempo, cuando uno ha aprendido a desconfiar de todo, incluso del aire que respira, el amor no llega como salvación, sino como amenaza. Y yo comenzaba a sentir que, cuanto más me acercaba a ella, más cerca estaba también de perderla. ¿Cómo podía poseer algo tan frágil? ¿Cómo podía asegurarme de que lo que había visto en sus ojos era real, y no una ilusión mía? Comencé a obsesionarme con los detalles, sus horarios, sus llamadas, sus ausencias. Cada vez que se despedía, quedaba suspendido en una especie de espera cruel, hasta que volvía. Y entonces todo se calmaba. Por un rato. Pero no era paz. Era tregua. Una tregua entre el amor y la sombra. Entre la esperanza y la desconfianza. Entre el yo que deseaba entregarse. Y el yo que temía ser engañado. Así empezó a contaminarse el vínculo. Lentamente. Silenciosamente. Como una gota de tinta que cae en un vaso de agua pura. Y ya nada vuelve a ser igual. A veces, cuando uno está herido, no sangra hacia afuera, sangra hacia adentro. Y esa sangre va tiñendo todo, los pensamientos, los gestos, incluso las palabras más simples. Yo ya no era el mismo desde que conocí a María. Al principio lo atribuí al amor, a ese extraño reordenamiento que se produce cuando una emoción entra a desestabilizar el mundo interior. Pero con el tiempo comprendí que lo que sentía no era solo amor. Era una mezcla corrosiva de deseo, miedo y sospecha. Quería tenerla, pero no solo su cuerpo. Quería tener sus pensamientos, sus recuerdos, sus verdades más ocultas. Quería atravesarla como ella había atravesado mi pintura. Quería saber si pensaba en mí cuando no estaba. Si soñaba conmigo. Si, al estar con otros, me olvidaba. Porque comencé a sospechar que no era la única persona en su mundo. Había nombres que aparecían y desaparecían en sus conversaciones. Rostros que no podía identificar. Un tal Allende. Un tal Hunter. ¿Quiénes eran? ¿Qué lugar ocupaban en su vida? Me decía que eran amigos, que no debía preocuparme. Pero, ¿cómo no hacerlo si apenas podía soportar el silencio de una tarde sin verla?
Empecé a hacer cosas que nunca imaginé, a esperarla sin avisarle, a seguirla a distancia, a registrar mentalmente cada gesto, cada mirada, cada palabra. Me convertí en mi propia sombra, vigilando su sombra. Y cada vez que la encontraba tranquila, serena, sin rastro de angustia, me envenenaba un poco más. ¿Cómo podía estar tan en paz si yo me deshacía por dentro? ¿Cómo podía hablar con otros, reír con otros, vivir como si yo no existiera? Me odiaba por pensar así. Me avergonzaba. Pero no podía detenerme, porque el miedo a perderla era más fuerte que mi dignidad. Empecé a confrontarla. ¿Dónde estuviste? ¿Por qué no me avisaste? ¿Ese hombre quién era? Ella respondía con esa calma suya. Nunca alzaba la voz. A veces sonreía con ternura, como quien comprende una herida que no ha causado. Pero eso solo me enfurecía más, porque yo no quería comprensión. Quería seguridad. Y la seguridad no existe cuando se ama con hambre. Comenzaron las discusiones, breves, contenidas, pero intensas como silencios entre bombas. Yo decía cosas que no pensaba. Ella respondía con cosas que me herían más por su ambigüedad que por su contenido. Me hablaba de libertad, de respeto. Yo quería exclusividad. Quería saber qué hacía cada minuto del día. No por control, me decía a mí mismo. Por amor. Pero el amor no pide explicaciones cada hora. El amor no mira detrás de las cortinas. No revisa las llamadas. No husmea los ojos del otro buscando culpabilidad. Eso no era amor. Era miedo disfrazado de pasión. Era desesperación camuflada de ternura. Y aún así, no podía dejarla ir. Porque si se iba, se llevaría la única prueba que tenía de que alguna vez fui comprendido. Y sin esa prueba, ¿quién era yo? Nadie. Un eco encerrado en su propio túnel. Un testigo sin testigo. Un hombre que existió solo mientras alguien lo miraba con verdad. Y esa mirada comenzaba a desvanecerse. Llegó un momento en que ya no importaba lo que dijera ni lo que hiciera. Algo dentro de mí se había roto, y todo lo que salía de mi boca era un eco de ese quiebre. Cada palabra era una piedra. Cada silencio, un abismo. María intentaba mantener la calma. Todavía, respondía con esa suavidad que al principio me había desarmado y que ahora solo me llenaba de sospecha. Porque esa calma me parecía ajena, lejana, como si perteneciera a otro mundo. Un mundo al que yo no tenía acceso. Empecé a pensar que ya no me escuchaba, que solo me toleraba, que cada encuentro era una obligación disfrazada de afecto. Me dolía verla tranquila mientras yo ardía por dentro. ¿Cómo podía mirar con esos ojos tan serenos cuando yo me sentía desgarrado? ¿Cómo podía seguir viviendo su vida mientras la mía se consumía en la espera, en la duda, en el miedo? Le exigí explicaciones, una y otra vez. Quise que admitiera algo, lo que fuera, que me permitiera destruirla o perdonarla. Pero no decía lo que yo necesitaba oír. No confesaba una traición. No declaraba un amor. Solo respondía con esa mezcla de evasión y ternura que me volvía loco. Y así, lentamente, comenzamos a destruirnos. No hubo una gran pelea. No hubo gritos. Solo un desgaste silencioso, una erosión diaria que fue carcomiendo todo lo que habíamos construido. Si es que alguna vez construimos algo. Empezó a demorarse en responder. A poner excusas. A decir que estaba cansada, que necesitaba espacio. Espacio. Esa palabra fue el principio del fin. Porque el espacio que ella necesitaba era exactamente lo que yo no podía tolerar. Yo no quería espacio. Yo quería fusión. Quería saberlo todo, estar en todo, ocupar cada rincón de su mente. Y ella quería respirar. Le dije cosas terribles. Dije que me mentía, que jugaba conmigo, que fingía. Ella lloró. Una sola vez, y ese llanto me hirió más que todas sus evasivas, porque era un llanto verdadero, un llanto que no era defensa, ni chantaje, era dolor puro, y al verlo, entendí que la estaba perdiendo, que ya la había perdido, que quizá nunca la tuve, pero lo peor no era perderla. Lo peor era que, al irse ella, se iba también la única prueba que tenía de haber sido comprendido una vez en la vida, porque más allá del deseo, más allá de los celos, más allá de la obsesión, todo lo que yo quería, desesperadamente, era no volver a estar solo. Pero el amor, cuando se pude, no se evapora. Se transforma en resentimiento, en rencor, en necesidad de castigo. María me dijo que necesitaba tiempo, que no podía seguir así, que algo en ella se estaba muriendo. Y yo supe,
en ese instante cruelmente claro, que ya no había marcha atrás, que lo que habíamos intentado construir estaba hecho de escombros, que el túnel en el que yo vivía se estaba tragando también a ella. Cuando alguien empieza a desaparecer en la vida del otro, no lo hace de golpe. Se desvanece lentamente, como la tinta que se corre bajo la lluvia, como una sombra que se funde con la pared. Así desaparecía María. Y yo no podía permitirlo. No porque quisiera retenerla como quien guarda una foto antigua, sino porque si ella se iba, se llevaría consigo la única grieta de luz que alguna vez cruzó mi túnel. Su distancia comenzó a dolerme como una herida física. Me ardía el pecho cuando no respondía a mis mensajes. Me faltaba el aire cuando no llegaba a tiempo. Cada silencio, cada gesto evasivo, se convertía en una prueba de que ya no me necesitaba. O peor aún, de que tal vez nunca me había necesitado. Entonces hice lo que hace alguien que ha dejado de confiar. Empecé a vigilarla. La seguí sin que lo supiera. Aprendí sus horarios, sus rutinas. Observaba desde la distancia. Me convertí en una sombra más de su entorno. No hablaba, no intervenía, solo miraba, pero esa mirada ya no era la de un enamorado. Era la de un testigo amargado, la de un hombre que busca en los movimientos del otro la confirmación de su peor miedo. Una tarde, la vi entrar al edificio de Allende. Esperé 2 horas. Al salir, su expresión no era culpable. Era tranquila, y eso me destrozó aún más, porque no había rastro de conflicto en su rostro. No parecía sentir que traicionaba a nadie. Entonces comprendí, no con rabia, sino con una especie de lucidez terrible, que yo no podía competir con su mundo. No podía competir con sus amigos, con su pasado, con sus silencios. No podía entrar allí. Nunca lo haría. Y si no podía formar parte de su mundo, tal vez solo me quedaba una opción: destruir el lugar en el que me había excluido. El pensamiento fue como una sombra al principio, apenas una posibilidad absurda. Pero esa sombra fue creciendo, alimentada por cada mirada esquiva, por cada no puedo verte hoy, por cada sospecha que nunca se resolvía. Comencé a pensar que si ella había sido la única capaz de comprenderme, entonces también era la única capaz de destruirme. Y ya no sabía si quería que me comprendieran. Tal vez solo quería silencio. Una forma de equilibrio brutal. Que todo volviera al principio. A la soledad, al encierro, a la pureza del túnel. La idea no me horrorizaba. Me calmaba. Era una conclusión. Una forma de cerrar un ciclo. Como quien apaga una lámpara antes de salir de una habitación vacía. Lo pensé con una frialdad que todavía me estremece. No como un impulso, no como una explosión, sino como se decide un trazo final en un cuadro. Una última línea, precisa, definitiva. Ese pensamiento me acompañó en silencio. Ya no discutía con ella, ya no suplicaba, solo esperaba, y al esperar, comencé a prepararme. No fue una escena violenta. No hubo gritos. No hubo resistencia. Hubo, sí, un momento. Un segundo en el que todo el peso del pasado se condensó en un solo gesto. María estaba allí, de pie, frente a mí, con esa expresión que jamás terminé de descifrar. No parecía sorprendida. No parecía asustada. Solo triste, como si ya supiera. Como si, desde mucho antes, hubiera comprendido que esa historia no podía terminar de otro modo. Le dije algo. No recuerdo qué. No importa. Las palabras ya no tenían sentido. Lo que venía después era acto puro. Fui hacia ella. La miré a los ojos. Ella no se movió. Cerró los ojos. Y entonces lo hice. No con furia. No con odio. Con la misma lógica con la que uno termina una carta que no quiere seguir escribiendo. Fue rápido. Después vino el silencio. No el silencio externo. Eso vino después. Sino el otro, el más profundo, el silencio interior, ese que solo llega cuando uno ha cruzado una frontera que no tiene retorno. Desde hace semanas, o meses, el tiempo aquí no funciona como allá afuera. Me han hecho preguntas, me han traído abogados, me han dado papel y tinta. Dicen que debo explicar por qué lo hice, pero no hay por qué, no en sus términos. No con sus lógicas, porque lo que pasó no fue un crimen, fue un desenlace, el final lógico de una vida incomprendida.
Escribo esto porque necesito que, al menos una vez, alguien entienda. No que me perdone, ni que me absuelva, solo que comprenda, porque lo que ocurrió entre María y yo no fue una historia de amor, fue una historia de soledad, de desesperación, de un hombre que quiso ser escuchado. Y cuando por fin creyó que alguien lo había hecho, se aferró a eso como si su vida dependiera de ello. Y sí, dependía. No maté por celos, no maté por posesión, maté por miedo. Miedo a volver al silencio. Miedo a descubrir que había sido una ilusión. Miedo a quedarme, una vez más, solo. Como al principio. Como siempre. Afuera debe estar amaneciendo. Aquí, la luz entra filtrada por una pequeña rendija en la pared. Es una luz pálida, triste, parecida a la que entraba por mi taller en aquellos atardeceres. A veces, cuando la veo, imagino que es la ventana del cuadro. Aquella que María vio y que, por un instante, me hizo sentir acompañado. Tal vez por eso sigo escribiendo. Porque aún conservo la absurda esperanza de que, en algún rincón del mundo, alguien lea estas páginas y diga, yo lo entiendo. No me interesa la justicia, ni la redención. Solo esa frase. Yo lo entiendo. Todos vivimos en un túnel. Algunos lo iluminan con risas, con religión, con mentiras bellas. Otros, como yo, aprendimos a habitarle en la oscuridad. No por elección, sino porque, desde el comienzo, supimos que la luz era solo un espejismo. Si alguien está leyendo esto, le digo, no busque héroes aquí. No hay redención. No hay moraleja. Solo la historia de un hombre que quiso ser comprendido. Y no supo qué hacer cuando creyó que lo había sido. María fue la grieta. Y yo fui la piedra que la cerró para siempre.